En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Tal como lo indica la cortina, es momento de hablar de economía y por qué no hacerlo con los que saben, y para ello lo tenemos a Alejandro Peter Otero. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. A ver, seguramente usted tiene ganas de hablar de algo, pero por ejemplo, yo leo cosas y no entiendo. Por ejemplo, que volvamos a hablar de riesgo país, que volvamos a hablar de visitas del FMI, que hablemos de que, por ejemplo, el déficit fiscal se duplicó en agosto. No sé qué tiene ganas de hablar, pero yo estoy muy confundido. Y si querés tomamos esos temas que te tienen así atribulado. A ver. Efectivamente hay un regreso de los muertos vivos. El Fondo Monetario vuelve a la Argentina, fue anunciado en el día de ayer. Me parece que más allá de la carga simbólica y política que esto tiene, lo que hay que entender es que es absolutamente coherente con la política económica que está llevando adelante el gobierno y en particular con la política de financiamiento. Hay una relación muy fuerte entre esto que vos dijiste, el déficit fiscal que se incrementa y el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque, ¿te acordás que lo hemos dicho en otras columnas? La política económica del gobierno deliberadamente tiende a desfinanciar, quitarle financiamiento estructural al Estado, porque por un lado se reducen impuestos, en particular aquellos que gravan a los ricos, lo hemos dicho, ¿no? Se elimina la gravabilidad de los dividendos, se eliminaron las retenciones, se bajan las alícuotas de bienes personales, etcétera. Y por otro lado se enfría la economía, lo cual también repercute en una caída de los ingresos. El presupuesto que se presenta para el año que viene, contra lo que pensaban muchos de los partidarios del gobierno y esperaban algunos opositores, no es el presupuesto del ajuste, es decir que si el gasto tiende a mantenerse y los ingresos caen, lo único que puede pasar es que se incremente el déficit, ¿verdad? Y esto no parece resultar un problema para el gobierno porque busca y alienta el financiamiento vía endeudamiento, por eso la deuda se viene incrementando de manera exponencial, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. La deuda en dólares, ¿no? Volvemos al endeudamiento en dólares. Claro. Y en la medida en que volvés al endeudamiento en dólares, el combo, como en la famosa cadena de fast food, viene con fritas. Es decir, que si vos volvés al endeudamiento, a los mercados voluntarios de deuda, a tomar deuda, a endeudarte en dólares, el Fondo Monetario vuelve a tu casa, porque desde hace unos años, y contrariando sus orígenes, el fondo es el auditor que le garantiza al acreedor la confiabilidad en la capacidad de pago del deudor. Es decir, el fondo viene a auditar las cuentas para decirle a los que les prestan a la Argentina si la Argentina va a poder o no pagar sus compromisos, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, si vos volvés al mercado voluntario de deuda y te volvés a endeudar, y esa es parte central de tu política, como sucede con el gobierno macrista, entonces el Fondo Monetario va a venir seguido a visitarte porque es el auditor de tu capacidad de pago. Así que en ese sentido no puede asombrar a nadie, más allá de que el gobierno, y Macri en particular, más de una vez dijo que normalizar las relaciones con el mundo, la recomponer con Estados Unidos y con el Fondo Monetario. Así que no sé si esta explicación te ha aclarado un poco el panorama, pero en la medida en que el endeudamiento crezca, no se asombren, muchachos, compañeros, el Fondo Monetario va a estar por acá seguido y va a opinar respecto de las cuentas públicas. Lo que sí va a ser interesante ver qué opina respecto de este presupuesto con un déficit muy alto que presenta el gobierno, ¿no? A cualquier otro gobierno el Fondo Monetario lo hubiera tildado de irresponsable, lo hubiera puesto al borde de la insolvencia y le hubiera alentado la calificación de un riesgo país muy alto. Vamos a ver cómo lo consideran el caso particular de este gobierno, que como sabemos es proempresarial, promercado,
y pro relaciones internacionales normales, es decir, buenos términos con el Fondo Monetario. Habrá que esperar unos días para escuchar cuál es el veredicto. Lo que me sigue preocupando ahora que entendí un poco más es por qué algunos medios, o muchos medios, muestran esta visita del FMI como un signo positivo de ingreso al mundo. Evidentemente, ahí nos estamos perdiendo algo. Sí, es que no hay ningún motivo, no te perdés nada, no hay ningún motivo para considerar esto una buena noticia. Algunos creen que esto le devuelve confiabilidad a la Argentina y en ese sentido va a alentar que las inversiones, la famosa, prometida, postergada y hasta ahora nunca vista lluvia de inversiones se produzca en la Argentina, como si uno dijera a los inversores, ven que la Argentina recompone con el fondo va a hacer las auditorías, nuevamente va a haber informes del Fondo Monetario sobre las cuentas públicas de la Argentina, entonces, dicen, los inversores van a invertir. Esto es una pavada, es una ingenuidad absoluta, lo hemos dicho muchas veces, por más que se den las condiciones estructurales, es decir, que la Argentina tenga buenas relaciones con el mundo, que responda a la agenda empresarial de flexibilización laboral, reducción de impuestos, confiabilidad jurídica, continuidad de las políticas económicas pro mercado, por más que todo eso se dé, si la economía no se reactiva, si no hay consumo, si no hay oportunidades de negocio de realizar y recuperar las inversiones, ningún inversor va a invertir. Van a prometer, van a aplaudir al gobierno, se van a beneficiar de todos los beneficios que el gobierno les otorgue, como la reducción de impuestos o la flexibilización laboral u otras medidas, pero no van a invertir. Hasta que no se recupere la economía, no haya avisos reales de que la economía retome una senda de crecimiento, no va a invertir de una manera significativa, más allá de algunos nichos donde a la Argentina siempre le va bien porque tiene ventajas competitivas extraordinarias, ¿verdad? Pero digo, en términos masivos, en términos generales, no va a haber inversiones por más condiciones favorables que haya si la economía no retoma, y lo que hasta ahora no se ve, ni por arriba ni por abajo, Fondo Monetario más, Fondo Monetario menos, es que la economía retome una senda de crecimiento. Por el contrario, todos los días tenemos indicadores que lo que ponen en evidencia es lo contrario, ¿no? Peter, un dato que preocupa es que la suma, ¿no?, del recuento de la deuda emitida en colocaciones es casi ya, digamos, la misma cantidad, 29.000 millones de dólares, que es lo que se encuentra como en el tesoro del Banco Central. Sí. A ver, el crecimiento de la deuda este año fue exponencial, el crecimiento de la deuda en dólares. Vos tenés que los intereses, es decir, los pagos que hace la Argentina por esa deuda, de un año a esta parte se triplicaron. Pero además el presupuesto que se presenta para el año que viene presenta una combinación de déficit con crecimiento aún mayor del endeudamiento. Estos casi 30.000 millones que vos mencionás de este año, que es un poquito más si hacemos bien las cuentas, sí, hay que sumarle más de 45.000 que están previstos para el año que viene, y eso sin contar con el endeudamiento de provincia. Es decir, que estamos hablando de cifras muy, muy importantes. El cóctel financiero de déficit fiscal con incremento de la deuda en dólares en el contexto de una economía que no crece es explosivo. Esto lo sabemos todos los argentinos, de manera que tenés buenos motivos ahí sí para preocuparte, porque los indicadores objetivos empiezan a ponerse amarillo-naranja y decir warning, 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 porque esta situación de bola de endeudamiento que crece en una economía que no lo hace, insisto, es explosiva porque pone en duda la capacidad de repago de la deuda, y ya sabemos los argentinos cómo terminan esas crisis, ¿no? La deuda no es en sí un problema, la deuda se vuelve un problema cuando es en dólares, porque la Argentina no genera dólares, la Argentina no emite dólares, emite pesos. Entonces, endeudarse en dólares es un problema cuando tu ritmo de crecimiento de la deuda es mayor al ritmo de crecimiento del producto, de la riqueza que generás, de los ingresos que generás. Al igual que en una persona, vos, yo, cualquiera de nosotros, sí,
la deuda no es un problema siempre y cuando yo me endeude a un ritmo menor del que crecen mis ingresos. Claro. Si yo me endeudo a un ritmo menor del que crecen los ingresos, aun cuando mi deuda total crezca, en términos relativos, en términos de mis ingresos, siempre es menor. Entonces no es un problema. Pero no es lo que está pasando en Argentina. Está creciendo la deuda, pero no están creciendo los ingresos, no está creciendo la riqueza del país. Segunda cuestión, la deuda en dólares no es un problema si yo la aplico a reducir mi necesidad de dólares o a generar nuevos dólares. Tampoco es eso lo que está pasando en el país. La deuda se está aplicando a pagar gasto corriente, es decir, me estoy endeudando en dólares para pagar costos o gastos que son en pesos. Es decir, que mañana voy a tener un problema para generar esos dólares porque, insisto, la Argentina no es Estados Unidos, emite pesos, no emite dólares. Entonces, hay signos preocupantes objetivos del crecimiento de este endeudamiento brutal en dólares, del endeudamiento en dólares en un contexto de déficit fiscal, es decir, no hay solvencia para el pago porque la economía no crece y entonces se genera este umbral de la crisis que, crisis, qué palabra engañosa esa, ¿no? Sí. Crisis es para la mayoría, pero algunos se benefician. No, algunos se benefician. Claro, entonces cuando digo crisis digo para la mayoría, no para todos. Claro, ¿no? por ejemplo, uno de las empresas que va a salir al mercado justamente tienen que ver con un conglomerado de empresas que pertenecen a Nicolás Caputo. Ajá. Que como bueno, el Banco Macro, IRSA, Pampa Energía, entre otras, que bueno, que van a estar colocando, van a salir al mercado y bueno, y van a estar beneficiándose de alguna manera. Sí, esto ya pasó en la Argentina y terminó con la nacionalización de la deuda de los privados, ¿no? Muchos que peinamos canas nos acordamos de eso a la salida de la dictadura. Claro. La deuda de los privados, gracias a aquel que después fuera ministro varias veces, Domingo Felipe Cavallo, el peladito, los ojitos saltones y celestes. Sí, lo recordamos bien. Lo recordamos, entre otras cosas, porque hizo un swap, pase de magia, y la deuda quedó del lado del presupuesto público, aliviando la carga de los privados. Es decir, que esta es una película que ya vimos, insisto, hay signos preocupantes sobre esta situación, pero, como ha pasado en otras veces, mientras la fiesta de la deuda se desarrolla, a nadie le preocupa y todo el mundo está pum para arriba. Ahora, cuando termina abruptamente y mal, entonces las mayorías sufren y algunos, muy poquitos, son los que se benefician. Conviene estar atento a este tema, que los iremos siguiendo en las columnas posteriores, sin duda, ¿no? Bien, Alejandro, Peter Otero, te agradecemos como siempre la columna esclarecedora sobre economía. Un abrazo, nos vemos la próxima, hasta luego. Muchísimas gracias.